norte de Guatemala, en medio de la selva de la región del Petén, existía una comunidad rural llamada Las Dos R's. Esta se trataba de una aldea formada por familias campesinas, muchas de ellas de origen indígena, que habían llegado allí tras un programa de reparto de tierras impulsado por el gobierno en 1978. Esta era una comunidad humilde, dedicada a la agricultura y alejada de los centros urbanos. A finales de 1982, Guatemala vivía uno de los episodios más oscuros de su guerra civil. El general Efraín Ríos Montt, tras llegar al poder mediante un golpe de Estado, lanzó una ofensiva militar agresiva contra cualquier comunidad que pudiera ser vista como simpatizante de la guerrilla. En ese contexto surgieron los caibiles, una unidad élite del ejército entrenada para operaciones especiales. Su nombre, proveniente de Caibil Balam, un líder maya que resistió a la colonización, pero a pesar de eso su nombre no mantuvo los principios dentro de esta unidad. Tras la pérdida de 17 soldados y 19 fusiles en una emboscada guerrillera cerca del área, el ejército decidió buscar represalias. Una supuesta información los llevó a señalar a las 2 R's como base de apoyo a los insurgentes. A pesar de que no encontraron armas ni propaganda comunista, decidieron convertir la visita en una operación de exterminio, o como ellos lo llamaban, una vacunación. El 6 de diciembre de 1982, 58 caibiles disfrazados de guerrilleros entraron a la aldea, reunieron a la población en la plaza central, encerraron a mujeres y niños en la iglesia y en la escuela empezaron a interrogar violentamente a los hombres. El 7 de diciembre comenzaron a ejecutarlos uno por uno en el pozo del pueblo. Les ataban los ojos, les preguntaban si eran guerrilleros y los golpeaban con mazos en la cabeza o les disparaban, y luego arrojaban sus cuerpos al pozo. Pero la masacre no terminó allí. Las mujeres fueron violadas repetidamente. Algunas en estado de embarazo fueron brutalmente golpeadas hasta provocarles abortos. Las niñas también fueron víctimas de abuso. La violencia fue tan extrema que, según los supervivientes, se oían gritos y disparos durante horas. El 8 de diciembre, los últimos en ser asesinados fueron los niños. A muchos de ellos no les dispararon para ahorrar balas, les lanzaban al pozo vivos, y cuando los caibiles se retiraron, dejaron a más de 200 personas cruelmente ejecutadas. Durante más de una década, el caso permaneció en la impunidad. Solo hasta 1994 comenzaron las primeras investigaciones, las cuales no fueron por parte del gobierno guatemalteco, sino por entidades ajenas que fueron buscadas por familiares de las víctimas. Cuando el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala se comprometió con indagar a los actores intelectuales de la masacre. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala canceló las órdenes de arresto contra 16 ex caibiles que habían sido identificados por los sobrevivientes de la masacre, y anuló declaraciones de exmilitares que aceptaron su participación y afirmaron que habían recibido órdenes de superiores. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por su responsabilidad directa en la masacre y por la falta de investigación, justicia y reparación. La Corte también determinó que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas. Resaltó que la masacre fue parte de un patrón más amplio de represión estatal y que el Estado tenía la obligación de investigar todos los hechos con enfoque de género y con especial atención a las víctimas infantiles. Como reparación, la Corte ordenó, en primer lugar, investigar de forma exhaustiva, sancionar a todos los responsables, incluso de alto rango, remover los obstáculos a la justicia, realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y brindar atención psicosocial a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. A pesar de estas órdenes, solo unos pocos exmilitares de bajo rango han sido condenados. Algunos de estos fueron deportados años después de Estados Unidos, donde se mantenían viviendo en silencio. Stuart Hall, citado por Eduardo Restrepo, nos dice que la identidad no es algo fijo ni natural. No nacemos con una identidad, sino que ésta se forma a través del tiempo, en relación con los discursos, las estructuras sociales y los otros. Las identidades son procesos, no esencias. Se construyen, también se disputan y también se transforman. En las 2 R's los pobladores eran principalmente campesinos e indígenas, personas con una identidad colectiva ligada al trabajo de la tierra y a la vida comunitaria. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, a través de los discursos estatales, los señalaron como enemigos internos, etiquetándolos como guerrilleros, aunque no lo fueran. Así, su identidad fue reducida a una amenaza que debía ser eliminada. Aquí vemos 2 identidades en conflicto. Por un lado, está la del otro, el empobrecido y rural, representado como una amenaza por el Estado, y por el otro lado la del caibil, el soldado de élite entrenado para ser un agente perfecto, cuya identidad se construyó sobre la base del poder, la obediencia y la deshumanización del enemigo. Estas identidades no eran naturales sino antagónicas, y construidas dentro de un sistema de guerra y violencia. Hoy esas identidades han cambiado. Muchos de los que sobrevivieron o eran familiares de los pobladores de las 2 R's se identifican como víctimas, sobrevivientes y defensores de la memoria y los derechos humanos. Han resignificado su historia frente a un Estado que durante años los silenció. Como dice Hall, la identidad no es algo que ya está, es algo que está llegando a ser. Y la lucha por la justicia y la memoria es también una lucha por decir quiénes somos y fuimos y cómo queremos ser recordados.
Ahora, ¿qué es discriminación? Según lo visto en clase, discriminación hace referencia a aquello que impide el goce efectivo de los derechos humanos. En este caso en particular, existieron muchas situaciones que impidieron dicho goce. Nosotros identificamos tres. El primero y más importante fue la estigmatización que existía sobre esta población, pues eran campesinos e indígenas y debido al racismo histórico al que han sido sometidos, fueron criminalizados y señalados como guerrilleros, sin tener ninguna prueba. Esto además sirvió de justificación entre los caibiles para atentar contra ellos de manera indiscriminada, hasta el punto de exterminar toda la comunidad. En un segundo lugar tenemos la zona geográfica. Al estar en una zona rural y ser una comunidad sin poder político, el acceso a la protección, justicia y visibilidad fue muy limitado, por lo que vivieron ante la impunidad y silencio por un largo tiempo. Solo fue hasta que los sobrevivientes decidieron hacer un trabajo desmedido y exhausto para ser escuchados y exigir la verdad de los hechos. Por último, tenemos que tenían pocas garantías institucionales y judiciales que ayudaran en la búsqueda e investigación de los hechos, pues incluso después de diversas denuncias y de haber llevado el caso ante la CIDH, las condenas e imputaciones que recibieron los culpables fueron escasas. Bueno, para entender un poco más sobre qué derechos humanos fueron violados en este caso en particular, nos remontamos al Pacto de San José o también Convención Americana sobre Derechos Humanos, al cual Guatemala estaba suscrito en el momento de los hechos. En este caso en particular, nosotros identificamos que se hablaron los siguientes artículos. Primero, el artículo 4, numeral 1, que habla sobre el derecho a la vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pues la mayoría de esta población fue asesinada indiscriminadamente por los caibiles. También tenemos el artículo 5 y el numeral 1 y 2 y habla sobre la integridad física, psíquica y moral y que nadie puede ser sometido a torturas. Si bien la denuncia inicial solo figura el asesinato, con los testimonios que se recogieron se confirmó que las víctimas fueron torturadas y violentadas. También tenemos el artículo 7 del numeral 1 al 6 y es que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. En este caso, los caibiles privaron de la libertad a toda una comunidad al sacarlas de su vivienda en contra de su voluntad y también hay registros de que secuestraron ciertos niños, algunos los adoptaron y los hicieron pasar como sus hijos, como también secuestraron ciertas niñas, pero estas las violaron y mataron. También tenemos el artículo 11 y habla sobre la protección a la honra y la dignidad, y es que la honra y la dignidad de toda una comunidad fue destruida y ninguna ley los protegió. Tenemos el artículo 19 que habla sobre los derechos del niño, en el cual no fue respetado ni por el Estado ni por la sociedad, pues atacaron contra niños alegando que estos también pertenecían a grupos guerrilleros, cuando no era así. Y por último tenemos el artículo 24 y 25 que habla sobre la igualdad ante la ley y la protección judicial, que todos deberían tener derecho a igual protección de la ley y deberían contar con recursos sencillo y rápido que le ampare contra actos que violen sus derechos humanos. Sin embargo, el Estado no actuó ni investigó a pesar de las denuncias y fue hasta décadas después, con la presión ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que enjuiciaron a unos cuantos exmilitares. También se identificaron ataques sistemáticos contra las mujeres. Si bien la Convención de Belém do Pará no está vigente cuando sucedieron los hechos, es pertinente revisarla, pues las mujeres fueron víctimas de sufrimiento físico, sexual y psicológico, además de ser asesinadas luego de perpetrar estos actos. Estos hechos se entienden en la Convención como violencia contra la mujer, que fue perpetrada y tolerada por el Estado y sus agentes. En este marco legal también es pertinente considerar los estatutos y leyes establecidos en Guatemala en ese momento, pues después del golpe de Estado de 1982 solo estuvo vigente el decreto Ley 2482 o Estatuto Fundamental del Gobierno. Incluso tomando esto como referencia, se violan los derechos humanos que estaban en pues se viola el artículo 23 y los numerales que velan por la vida, la integridad física y la discriminación, así como los que prohíben las torturas de los detenidos. Aquí me gustaría detenerme un poco y es recalcar el artículo 30 que habla sobre la protección especial de la maternidad, niñez y vejez, pues acá se atacaron brutalmente a todos estos grupos vulnerables e incluso llegaron a provocar abortos de lo fuerte que eran las golpizas. Y bueno, si bien la inestabilidad del país generó un profundo desorden institucional y judicial que complejizó mucho más esta situación, es importante considerar que muchas de las denuncias relacionadas con esta masacre se realizaron cuando el país presentaba un poco más de estabilidad y aún así no se le dio la importancia necesaria a este caso. Para concluir, en este video analizamos cómo la identidad de los caibiles a través de la violencia se impuso sobre la comunidad de dos seres, cuya identidad campesina e indígena fue sistemáticamente desvalorizada y fueron asesinados y torturados. Estos hechos fueron resultado de múltiples formas de discriminación, principalmente movidos desde el estigma y acentuados por la zona geográfica y posición social. A través de este caso también evidenciamos la grave vulneración de derechos humanos que se dio durante la masacre y posterior a esta con las investigaciones, o más bien falta de estas, pues actualmente muchos de los responsables aún no han sido enjuiciados. Sin embargo, también es importante mencionar la resistencia de las víctimas de 2Rs que lograron sobrevivir. Hoy, desde su identidad como sobrevivientes, luchan por justicia y dignidad a través de su testimonio que les ayuda a dar visibilidad al caso y mantener la memoria de lo ocurrido.